estructura de la placa de ateromas o pues que va a determinar, ¿sí? Algo que ver con los ateromas. ¿Y listo? Bueno, recordemos lo que vemos en la clase, que es considerada como cuando a ti te hablan de síndrome, ¿cierto? Es un conjunto de signos y síntomas clínicos que son compatibles con isquemia miocárdica. ¿Listo? Emily Taylor. Emily, ¿puedes activar audio? Brian, ¿ya activaste audio? Brian, Emily. ¿Aló? ¿Alguien? Emily. Ah, ok. Listo. Bueno, Emily nos va a acompañar. Esperemos un momentito a Emily. Hola, profe. Hola, ¿listo? Sí, profe. Ok. A ver. Listo. Entonces, igual. Yo te voy a iniciar y tú me dices cuándo paro. Ya, profe. Listo, Emily. Emily, cuéntame a grosso modo, ¿sí? De lo que ya vimos, ¿en qué se basa el cuadro fisiopatológico del síndrome coronario? Ok. Entonces, empieza con factores de riesgo, ya sea con Ujú. hipertensión, diabetes, a los malos hábitos que pueden ser fumar, comer grasas. Hay una lesión endotelial, se activan las lipoproteínas sin agentes oxidantes, que es la LDL, Sí. como respuesta a la lesión. Ya de Ujú. ahí aparecen unas estrías que son lipoproteínas o placas. Estas pasan a ser como, no sé, yo lo entiendo si pasan a ser como una grasa que provoca eh, que migran al endotelio. Luego esta se forma un trombo, se da rompimiento y se activa todos los factores tisulares. El colágeno y el tejido conjuntivo fibroso forman placas, ateromas. Ya al finalizar, esa placa se vasculariza y provoca hemorragias y tromboembolismo y causando infarto Ajá. por obstrucción. ¿Algo más? No, ya. No, muchas gracias, Emily. Muy bien. Brian, ¿lograste activar audio? Bueno, Brian creo que se desvinculó. Brenda, ¿puedes activar audio? Brenda Ramos Bonilla. Brenda. Bueno, creo que Brenda sí, ¿no? Dana. Dana Lizeth Pedraza Bonilla. Dana Lizeth Pedraza Bonilla. Dana, audio, porfa. Para que participes en el juego. Brenda, puedes activar audio. Audio no, micrófono. Bueno, mientras Brenda nos contesta, Dumar, ¿puedes activar audio?
Sí, profe, dime. Ok, bueno, mientras Dana activa audio, entonces arrancamos contigo. Lo mismo, voy a lanzar la ruleta y tú me dices cuándo pare, ¿listo? Dale. Listo. Ay, Dios. Ay, no paró. Penitencia, Dumar. Un trabalenguas, una adivinanza, ¿qué quieres? No sé, lo que quieran. ¿Qué quieren? Que cantes, Dumar. No sé, profe, una... Uy, que cante, no, esta voz que de tarro, no. Mejor les hago una adivinanza si quieren. Una adivinanza. Listo, dale. Aquí la voz de artista es de Emily. Ah, Espérate, a ver. Mm, Listo, ya, a ver, ¿listo? ¿Ya lo puedes decir? ¿Mi adivinanza? sí. Bueno, entonces dice así, en un cuarto me arrinconan sin acordarse de mí, pero pronto van a buscarme cuando tienen que subir. ¿Qué es? Uy, muy fácil. Bueno, pues, sí, era una escalera, bro. Escalera, ¿sí? Ay, no, Dumar, eso estaba muy fácil. ¿Está muy fácil? Sí, muchas gracias, Dumar. Eres muy amable. Listo. Bueno, Brenda. perdón, no me sé más. Brenda, ¿puedes? Brenda Ramos Bonilla. No. Ingrid Natalia Quiroga Ortiz. Ingrid. Hola, Ingrid. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Me cuentas. Bueno, dale. Listo, pare. Pregunta. Cuéntame. Bueno, resulta que ya hemos descrito lo que es el síndrome coronario, a grosso modo el cuadro fisiopatológico, ¿cierto? Vamos allí como en el cuadro fisiopatológico. Ese cuadro fisiopatológico lo vamos a ver reflejado en el paciente con una alteración significativa en una cosita particular o especial. Es decir, de allí es que el tejido muscular liso cardíaco pues se enferma o se ve afectado. Esa alteración, ¿cierto? Que pues se va a ver reflejada en el paciente que cursa a partir del cuadro fisiopatológico, ¿cuál es? Es decir, ¿qué es lo que más se afecta en el paciente con ese curso de la enfermedad? Es decir, la placa aterosclerótica, la obstrucción, causas o factores de riesgo predisponentes que generan todo el cuadro clínico desencadenante, van a afectar primordialmente ¿qué? El flujo sanguíneo, ¿no? O sea, la placa lo que va a hacer es Bueno, disminuir. sí, se ve disminuido el flujo sanguíneo y ese flujo sanguíneo que va a generar a nivel del corazoncito del tejido muscular coronario o del corazón, que es lo Pues que va a generar mayor esfuerzo. Señora. Va a generar mayor esfuerzo, profe. Pero ¿a qué conlleva eso? Siendo un poquito más como específicos. Pues, profe, pues lo que yo entiendo, ¿no? Que pues eso genera un mayor esfuerzo y eso también conlleva un remodelamiento pues en el vaso, engrosamiento en el vaso como tal, y eso genera una estenosis. Y pues la disminución del flujo sanguíneo pues también va a alterar el nivel de las presiones en el corazón. Y si todo eso se presenta en el paciente, ¿qué va a presentar el paciente a nivel miocárdico? No, profe. Espérame. Es decir, toda esa afectación de la placa, de la obstrucción dinámica, la disminución del riego, el aumento de las resistencias de los trabajos, en fin, ¿qué va a generar a nivel del miocardio? De lo que vimos en la clase. Pues
va a generar como tal una isquemia en el corazón. Pero, ¿por qué? Falta un pedacito. Entonces, recordemos que el paciente a nivel del miocardio lo que va a hacer es una pérdida en el desbalance o en el balance entre el aporte y el consumo de oxígeno. Y esto es lo que va a generar en últimas el cuadro clínico de infarto o de síndrome de los cuadros clínicos de complicación asociados a lo que es el síndrome coronario. ¿Listo? Vale, Ingrid, muchas gracias. Listo, entonces miremos quién más está por ahí. Brenda. Dana, ¿ya participaste? Dana, ¿puedes activar audio? Brenda, profe, me encuentro en el bus. Bueno, Brenda. Ramos Bonilla. Listo, Brenda. Hola, profe. Hola, Dana, ¿cómo estás? Sí, profe. Bueno, Dana, vamos con el mismo juego. Tú me dices, ¿vale? Bueno. Ya. Ay, no, pero otra vez, dice. Va. Ya. Pregunta, Dana. Dentro de los daños estructurales o lesivos, ¿cierto? En la íntima del vaso, dime 3 causas del síndrome. Uy. ¿Causas del síndrome? Pero escucha, dentro del cambio estructural anatómico del vaso, dime 3 causas del síndrome. Profe, está el trombo. La placa. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Ay. Está el trombo, está la placa. O sea, el trombo no oclusivo. Y se origina pues, por la placa. El Dime. trombo no. El Ajá. trombo no oclusivo que se origina sobre una placa Ajá. ateroesclerótica, la cual se rompe o se erosiona, ¿sí? Ajá. ¿Qué más? Está la placa vulnerable con gran contenido lipídico. Te escucho, Dana. Y está la obstrucción dinámica que puede originarse por un espasmo. Uh-huh. Y ya, profe. ¿Sí me escuchaste lo de la placa vulnerable? Sí, sí, señora. ¿Algo más? No, profe, creo que ya. ¿No? Eran Listo, 3, ¿cierto? muchas gracias por tu participación. Sí, señora. Vale, profe. Entonces, miremos a ver quién más logró activar audio. Ingrid, ya, Juliet Carolina Peña. Hola, profe. Hola, Juliet. ¿Listo? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, listo. Entonces, igual, yo arranco y tú me dices cuándo. Bueno, profe. ¿Qué fue? Tú Ya. me dices. Penitencia, Juliet. ¿Qué quieres? Me dijo una adivinanza también, profe. Una más difícil. Una adivinanza, listo, una adivinanza. A ver, compañeros. Bueno, sí. Aquí tengo un libro y voy a leer lo que dice.
Dice, 12 monjitas en un comedor, con cuartos y medias y zapatos no. ¿Qué es? Chicos, ¿qué es? Bueno, pongan cuidado. ¿Qué 12 otra vez? monjitas en un comedor, con cuartos y medias y zapatos no. Profe, ya Umar lo dijo, sí son las horas del reloj. Luisa dijo el reloj. Estos chinitos. Listo, Juliet, muchas gracias, eres muy amable. Listo, Kelly. Kelly, ¿puedes activar audio? ¿Aló? Ah, ok, listo. Ya esperamos. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, profe. ¿Listo? Sí, más o menos. Listo, preparada. ¿Preparada? ¿Listos? Señora. Bueno, entonces igual, yo arranco la ruleta y tú me dices cuándo parar. ¿Mm? Sí, fue. Ay, se me pausó. Espérame. Ay. One moment, please. Mi computadorcito no dio más. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, ok. Listo, ya. Me avisas. Ya. ¡Ay! Pregunta. No. Listo. Bueno, profe. Cuando queremos confirmar, ¿cierto? O para hacer un diagnóstico confirmatorio del paciente en curso de un síndrome coronario, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 aspectos que consideramos en el paciente? O sea, para hacer el diagnóstico confirmatorio, ¿cuáles son los 4 aspectos o los 4 pasos a considerar para diagnosticar síndrome coronario? Para diagnosticarlo, sería primero, no sé, evaluar cómo si el paciente presenta dolor torácico. Bueno, y todo ese conjunto, ¿cierto?, de signos y síntomas hacen parte de qué palabra. De que puede estar presentando un infarto. No. Antecitos de eso, por ejemplo, cuando la profe te dice, Kelly, realiza el examen físico, ¿cierto? Tú sabes que la palabra examen físico o el criterio examen físico incluye que tú hagas una valoración cefalocaudal del paciente por sistemas, por órganos. Esos signos y síntomas que tú me refieres o me mencionas hacen parte de qué criterio, de qué palabrita o de qué paso para diagnosticar el síndrome coronario. Se fue, profe. Y, ay, no sé, profe, me bloqueé. Cuando yo te hablo a ti que el paciente puede presentar los siguientes signos y síntomas que hacen parte de lo que es síndrome coronario, que es la sensación de atoramiento, el dolor en el cuello o la mandíbula, disnea, fatiga, náuseas, diaforesis, dolor de espalda, sensación de opresión o lo que nosotros conocemos como angot pectoris, dolor a nivel epigástrico o abdominal, dolor torácico que puede ser atípico,
adormecimiento de los miembros, especialmente los superiores, con un tiempo de evolución menor a 30 minutos, que es el marcador de diferencia de otro cuadro clínico al síndrome coronario. Ese conjunto de signos y síntomas hacen parte de qué pasito al momento de confirmar y diagnosticar el síndrome coronario. Son dos palabritas, empiezan por C, las dos palabras. Empieza por C las dos palabras. Sí. A ver, los usuarios del chat. Todas esas descripciones del cuadro, de los signos y síntomas del paciente que les acabé de mencionar, del paciente con síndrome, hacen parte de qué pasito para el diagnóstico de un síndrome coronario. O sea, se incluyen dentro de qué parámetro que... Ajá, entonces el primer paso para el diagnóstico del paciente es el cuadro clínico. Listo, muy bien. Segundo, o sea, ¿qué otro criterio necesito? Pues, profe, no sé si sería como comprobar Ajá. comprobar el diagnóstico mediante la toma de un eco. Bueno, ese sería el tercer paso. Antes de ese, o sea, tú ya tienes la clínica del paciente. Tú dices, puede ser un síndrome coronario. Lo otro que harías para confirmar el síndrome, ¿qué sería? O sea, para confirmar ese cuadro clínico, ¿qué sería? Que tú ya dices es un cuadro clínico sintomatológico que concuerda con posiblemente un síndrome coronario. Jefe, hágale tal cosa, le dice el médico, para confirmar que realmente exista. Un trazado electrocardiográfico. Entonces, el segundo paso sería el trazado electrocardiográfico. El tercer paso ya sería darle la etiqueta, que fue lo que nos comentó Kelly. Entonces, el diagnóstico basado en la clínica y una ayuda para clínica, que en este caso es el EKG. Y el cuarto paso, ya una vez la clínica, el paraclínico lo ha confirmado, ¿cierto? Y se ha brindado el diagnóstico, sigue o continuaría el manejo o el tratamiento de ese paciente ya con un diagnóstico confirmado de síndrome coronario. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, señora. Vale, muchas gracias, Kelly. A ver, ¿quién Lina Ramírez Landines, ¿puedes activar audio mientras? Lina, espérame un segundito y asigno a la otra persona para que ella vaya organizando su audio, su micrófono. ¿Puedes? Lina. No. No sé si Lina me estará escuchando. Sí, Astrid. Juliet, ¿quién fue la que habló ahorita? Mira, en el chat escribieron los pasitos. Lina, ¿puedes? No sé si Lina me está escuchando. Listo. Entonces, Luisa Acevedo Botero, ¿puedes? Entonces, sí, efectivamente, cuadro clínico, electrocardiograma, el diagnóstico confirmatorio y ya lo que es manejo, tratamiento. Lina, Luisa Fernanda Acevedo Botero, ¿puedes activar micrófono? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ok, listo. Entonces, es lo mismo, Luisa, me cuentas, ¿vale? Entonces, se va. Ya.
Ay, ¿por qué no para? Otra vez. Él hace la pausa como al segundo clic. Arranco. Ya. Cosa que no fui yo. Listo, Luisa, pregunta. En el trazado electrocardiográfico, ¿cierto? Para confirmar el cuadro clínico sintomatológico del paciente, ¿qué vamos a ver para confirmar que sea un síndrome según las estratificaciones o los tipos de síndrome que existen? O sea, que en el síndrome coronario, ¿qué se ve en el EKG, sí? Sí. Bueno, creería yo que se ve una elevación del ST. Entonces, vamos a ver, muy bien, Luisa. Entonces, en el trazado electrocardiográfico, cuando sospechamos de un síndrome coronario, lo que vamos a ver en el dedo largo, que es cuando empezamos a ver la morfología de las ondas y los cambios, ¿se acuerdan cuando vimos electro, los pasos, que nos íbamos a leer en el dedo largo todos los pasos? Bueno, en el EKG, cuando sospechamos de un síndrome, nos vamos a ir hacia el segmento ST y vamos a ver cambios en el segmento ST. Listo. Cuando hay elevación del segmento ST, el nombre y apellido que define ese cuadro clínico es ¿cuál? O sea, cuando tú ves el signo de bandera en el ST, decimos que el paciente está cursando ¿con qué? Con un infarto agudo de miocardio, con elevación de ST. Ajá, listo. Entonces, está el término, tú vas a encontrar en la literatura infarto agudo del miocardio con elevación del ST, pero como estamos hablando desde síndrome, ¿verdad? Entonces, en la literatura vas a encontrar síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Listo? Esa sería una terminología cuando vemos, o sería la etiqueta, o sería la palabra o el diagnóstico cuando vemos cambios hacia el supra en el ST o el signo de bandera. Pero resulta que el paciente también puede cursar con un síndrome coronario sin necesidad de que se presenten cambios electrocardiográficos. Y lo vemos desde la imagen que vimos en el desarrollo fisiopatológico de la enfermedad cuando el vaso no está totalmente ocluido. Y ese término es el que se recibe como, o es el término que recibe la etiqueta o el cuadro clínico del paciente como síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o lo que nosotros conocemos como angina inestable o angina estable, ¿cierto? La angina inestable ya es la que progresa como tal al infarto, y la angina estable son solo los signos y síntomas del cuadro clínico inicial, ¿vale? Entonces, puede ser síndrome coronario agudo con elevación del ST, o puede ser síndrome coronario agudo sin elevación del ST. O también ese mismo síndrome coronario sin elevación del ST es el que nosotros conocemos como angina inestable, que es el que cursa hacia el infarto, o el otro cuadro clínico que puede presentar el paciente es la angina estable, que es el tipo de cuadro clínico coronario que el paciente puede cursar y que requiere de una estratificación y minimización del riesgo de infarto. ¿Listo? Vamos claros hasta ahí. Muchas gracias, Luisa. Listo. Fue Luisa, listo, Acevedo. Luisa Alonso. Luisa Fernanda Alonso Cristancho, ¿puedes activar audio? Sí, profe. Hola. Entonces se va. ¿Listo? Que tiene el ojo. ¿Listo? Entonces va. Tú me avisas. Ya, profe. Ay. Pregunta, Luisa. En el síndrome coronario con elevación del ST, ¿puedes describirme las ondas alteradas, los segmentos, las ondas, o describirme el cuadro clínico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST?
Es decir, el paciente con cuadro clínico de síndrome coronario agudo con elevación del ST en el trazado electrocardiográfico, hablamos de que vamos a ver qué. Hay una elevación del segmento ST. Segmento ST, que es el que conocemos como signo de bandera. La T, ¿cómo va a estar? Está picuda. Está picuda, muy bien. Vamos a ver, sí. Entonces resulta que puede ser un supra o un infra, es decir, podemos tener como una imagen de espejo. Es decir, en algunos pacientes ellos cursan con elevación del ST, signo de bandera, otros cursan con infradesnivel del ST, es decir, el signo de bandera se ve negativo o se ve hacia el borde inferior del trazado electrocardiográfico. La clínica es confirmatoria, que fueron los signos y síntomas que acabamos de visualizar o de ver, y con ello diríamos que el paciente cursa con un cuadro clínico de síndrome coronario con elevación del ST. ¿Sí? Entonces el signo de bandera puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo en el trazado electrocardiográfico, es decir, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Muchas gracias, Luisa. Marcela Díaz Castiblanco. Marcela Díaz Castiblanco. Señora profe. Hola, Marcela. Vamos a participar del juego de la ruleta, ¿vale? Igual. Cuando tú quieras me dices, me avisas y yo la pauso. Se fue. Ya. Pregunta, Marcela. ¿Listo? Sí, señora. Ay. Bueno. Esperemos que a Marcela se le cayó algo por allá. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces, resulta que dentro del segundo paso para confirmar que es un síndrome está la toma del trazado electrocardiográfico en primera instancia, ¿verdad? Cuando la toma de un trazado electrocardiográfico no muestra cambios, ¿cierto? O sea, no hay supra o infra del nivel del ST, ¿con qué otro paraclínico te apoyarías para salir de la sospecha de que el paciente está cursando con un síndrome coronario? ¿Con qué otro paraclínico te apoyarías para saber si el paciente está cursando con un síndrome coronario? Profe, con los... O sea, la profe, ay, señorita, me duele el pecho, entonces usted la valora y ve que está con sudoración profusa, está hipotensa, está taquicárdica o a veces signo de rebote bradicárdico, está hipoperfundida, está cianótica, llenado capilar prolongado, ahogada, ¿cierto? Y tú por clínica dices, estos signos y síntomas pueden ser de un síndrome coronario. Le tomas un electro y el electro está normal. ¿Cómo más o de qué otra manera saldrías de la sospecha? Porque tú dices, no, pero es que esa clínica del paciente concuerda. Adicional, tiene factores de riesgo como hipertensión y diabetes. O fuma. ¿Podrían ser con los biomarcadores cardíacos? Listo, entonces en primera línea tomamos de los tantos que hay unos biomarcadores. ¿Cuál es el más importante o cuál es el específico para el corazoncito? Sí, en el chat también, muy bien. ¿Cuál sería ese biomarcador que te saca de la duda? Ay, no. Entonces, sí, efectivamente, entonces una troponina. La troponina específica para el corazón son las dos troponinas, la I y la T. ¿Listo? Específicamente la T. Entonces, lo primero que vamos a tomar son las troponinas. Si las troponinas son negativas, hablamos de que el paciente cursa con una angina estable,
que efectivamente puede ser un cuadro clínico coronario, pero pues que aún no ha llegado al infarto o a la isquemia, y que él puede tomarse su tiempo, por ejemplo, para estratificarlo a través de un cateterismo o un eco. ¿Listo? Un eco-TT, un ecotraceso. Pero cuando las troponinas dan positivas, ya es un cuadro clínico confirmatorio de síndrome coronario agudo con elevación del ST. Adicional a la troponina, que es el biomarcador de línea o el ideal, ¿cierto? Hay otros biomarcadores, dentro de los cuales se encuentran las creatinquinasas. Está la creatinquinasa mioglobulina y está la creatinquinasa solita. La creatinquinasa solita solo te va a indicar que hay una inflamación en el tejido muscular liso, pero ella no es específica del miocito o del miocardio. Por eso se toma la mioglobulina, que es la específica del corazoncito. ¿Listo? Pero en el set de biomarcadores tomamos inicialmente troponina, posterior a ello creatinquinasas, la específica para el corazón, la mioglobulina. ¿Listo? Básicamente los cambios se deben tomar en un periodo de evolución menor a 6 horas, de tal manera que se puedan detectar en sangre y nos indiquen algunos cambios. Por ende, en urgencias, cuando el paciente cursa con un cuadro clínico de síndrome, nosotros hacemos lo que llamamos en primera instancia como curva de troponina, ¿cierto? En esa curva de troponina, de ser posible, y si se cuenta con el reactivo en el laboratorio, con la disponibilidad de la prueba, tomamos las creatinquinasas. La curva de troponina es una secuencia de tomas, de 3 tomas, pues en algunas instituciones toman 4, pero pues el ideal o el mínimo que debes tomar son 3 y se toman con un rango de diferencia de 4 a 6 horas, desde que el paciente consulta al servicio de urgencias, para determinar o para confirmar que el paciente está cursando con un cuadro clínico anginoso isquémico y que puede progresar hacia un síndrome coronario con elevación del ST. ¿Listo? ¿Vamos claros? ¿Qué más? ¿Qué más se me olvida? Marcela, ¿bien? Sí, profe. Listo, Marcelita. Muchas gracias. Eres muy amable. Bueno, María Alejandra Forero Quijano, ¿puedes activar audio, por favor? La sí, profe. creatinquinasa es solo un marcador de una respuesta inflamatoria del tejido muscular liso. Ella no es específica del miocito del corazón. La creatinquinasa mioglobulina sí es específica del corazón. ¿Listo, Astrid? Listo, Aleja. Entonces, igual, voy a activar la ruleta y tú me avisas, ¿vale? Vale, profe. Ya, profe. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bueno, dime qué es la angina. Escríbeme qué es angina. Ya. ¿Qué es la angina? Es el dolor que está presente en el pecho, provocado por la reducción del flujo sanguíneo al corazón. Es el dolor ¿Qué? Es el dolor que se presenta en el pecho. Ajá. ¿Y algo más? No, es que te escuché algo al final. Ah, sí, No. profe, pues que se provoca por la reducción del flujo sanguíneo, pues en el Ah, corazón, ajá. y que es uno, pues, de los principales síntomas de las enfermedades coronarias. Ujú. Listo, María Alejandra, muchas gracias, eres muy amable, Vale. señora. Entonces es considerado como un síntoma que se describe como un disconfort en el pecho o en áreas relacionadas. También con cuadros clínicos asociados a isquemia de origen miocárdica que resulta de un desbalance temporal entre lo que es la suplencia y la demanda de oxígeno, que se asocia básicamente a alteraciones de la capacidad o la funcionalidad cardíaca sin que exista como tal una muerte celular tisular del tejido muscular liso coronario.
Básicamente eso es angina. Las anginas pueden ser de alto, de bajo o de riesgo intermedio. Las de alto riesgo básicamente se caracterizan porque hay un dolor prolongado mayor de 20 minutos, incluso la persona estando o conservando su reposo. También es esa angina en reposo con cambios dinámicos en el ST que tienen una durabilidad mayor a un milímetro por segundo. También se asocia a una angina de alto riesgo, aquel cuadro clínico anginoso que se asocia a signos y síntomas de disfunción ventricular izquierda, como cuáles: tercer ruido, el de galope, R3, edemas de pulmón, una insuficiencia especialmente de la válvula mitral de novo, ¿cierto? O nueva, y también cuadros clínicos de hipotensión. También puede estar asociada a cuadros clínicos de dolor en el pecho o lo que nosotros conocemos como angor pectoris después de un cuadro clínico de infarto antiguo, previo o de larga data, o sea que el paciente ya haya padecido o haya presentado un evento coronario inicial. Eso describe a una angina de alto riesgo. La angina de bajo riesgo, ¿cierto?, es descrita o la concebimos como el incremento de la angina en cuanto a frecuencia, severidad o duración que provoca un umbral del dolor mínimo, o sea, que el paciente lo puede tolerar. Dice, uy, no, así como cuando la mamita o nuestros hermanos o nosotros decimos, uy, no, como que dormí mal y tengo el dolor en el pecho, o es un aire, ¿cierto? Así la persona siente ese dolor y es un dolor tolerable, o sea, que ella lo puede tolerar. El EKG es normal o sin cambios con respecto a los que el paciente se ha tomado previamente. Es una angina también de reciente comienzo o un cuadro clínico reciente que puede cursar con un cuadro clínico de evolución en tiempo de menos de 2 meses o de 2 meses de evolución con ese dolorcito, como un soplo, como que dormí mal y el músculo del tendón se encogió a nivel de la espalda, del omóplato. Y es ese dolor que yo puedo tolerar, mantener y que tiene un periodo de evolución menor a 2 meses. Eso es una angina de bajo riesgo. La de riesgo intermedio, entonces ya es la angina en reposo prolongada, o sea que durante el reposo se mantiene ese dolor mayor a 20 minutos, que posteriormente resuelve. Es aquella angina que se resuelve con nitratos o fármacos derivados de los nitratos sublinguales, especialmente pues el dinitrato de isosorbide. Es la angina también con cambios dinámicos en ondas T solamente. Anginas de tipo nocturno que se presenten solo en la noche también hacen parte de esas anginas de riesgo intermedio. La angina de comienzo reciente con cuadros clínicos de compromiso cardiovascular, ondas Q patológicas o con depresiones acompañadas de depresiones del segmento ST, mayor a 1 milímetro en múltiples derivaciones, y el hecho de que el paciente tenga una edad mayor a 65 años hace que el cuadro clínico concuerde con una angina de riesgo intermedio. ¿Listos? ¿Vamos bien? Profe, ¿cuánto era la desviación del segmento de ST? ¿Mayor a 0,5? Señora, ¿en dónde? ¿O En angina la intermedia. estable, de alto riesgo, bajo riesgo, intermedio? Intermedia, profe. Del intermedio tiene una magnitud mayor a 1 milímetro por segundo, que es la medición que tomamos en el electro con los cuadritos horizontales, te dan tiempo, verticales te da voltaje. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces continuemos por aquí. Mafe Ramírez, ¿ya? Mafe. Señora. Hola, Mafe. Entonces, igual, voy a activar, tú me dices cuando pare la ruleta, ¿vale? Bueno. Listo, se fue. ¿Ya? Mafe, pregunta. Señora.
¿Cuál sería el tratamiento orientado para este cuadro clínico o para estos pacientes sin síndrome? Para los que, bueno, eh, ¿cuál sería el tratamiento específico o cuál sería el paso, como los pasos a seguir? ¿Cuál es el tratamiento para los pacientes que cursan con síndrome coronario? Un momento. Pues, profe, lo que yo tengo, según lo que busqué, entonces pues, puede ser el tratamiento con ¿Con qué? con ASAS, especialmente si el paciente tiene sospecha de elevación del ST. Entonces, eso sería manejo de medicamentos y factores de riesgo. ¿Listo? Listo. Sí, Ese señora. es uno. Otro. Muy paso. generales. Señora, Así muy generales. muy específicos. Bueno. Entonces, lo primero que le vamos a hacer a ese paciente es monitorizarlo. O sea, te consultó, tú lo recibiste, él te está comentando la clínica, el cuadro clínico, entonces usted lo monitoriza. Listo. Lo segundo que le va a hacer es que, si hay un desbalance entre el aporte y el riego de oxígeno, ¿qué le vamos a hacer? Ponerle oxígeno. Sí, literal, entonces vamos a apoyarlo con un suministro de oxígeno. Listo. Tercero. Pues allí podemos empezar con el tratamiento farmacológico, ¿no? Y para que tú le des ese tratamiento farmacológico, si es endovenoso, va a necesitar primero ¿qué? Los accesos venosos. Ah, listo. Entonces, acceso venoso. En el acceso venoso tomamos de una vez los paraclínicos para evitar las múltiples funciones en el paciente. Entonces, el cuarto paso serían los paraclínicos. Quinto, cuando el paciente es congestivo y es un síndrome coronario, ¿cierto? Y tiene daños estructurales, ellos regularmente hacen falla cardíaca derecha, que amerita congestión pulmonar, cardiomegalias y agrandamiento de las cámaras cardíacas por remodelación. Entonces, lo quinto que vamos a hacer es confirmar un rayos X de tórax. ¿Listo? Y última medida o el último paso ya serían como tal los medicamentos. ¿Listo? Sí. Bueno, muchas gracias, Mafe. ¿Vamos bien? Entonces, a ver, por aquí estaba Mafe. Listo. Melanie. Melanie, ¿puedes activar micrófono? Melanie. Melanie, ¿estás por ahí? Bueno, Melanie no responde. Natalia García Rojas, ¿estás por ahí? Ah, bueno, ya. Melanie creo que está cambiando de modo también y Natalia también. Esperemos unos minuticos. Dime, profe. ¿Listo, Natalia? Bueno, arranquemos con Natalia. Listo, Natalia. Entonces lo mismo, voy a dar vuelta a la ruleta y tú me comentas, ¿vale? Vale. Listo, entonces se fue. Ya. ¿Ya? Listo, Natalia. Entonces, pregunta, ¿vale? Sí. Listo, entonces cuando nosotros ya tenemos un síndrome coronario sin elevación del ST, ¿verdad? Que no tiene elevación del ST,
le tomamos los biomarcadores, es decir, troponina y creatinquinasas, y los biomarcadores fueron negativos, ¿cierto? En el EKG no hay cambios, ¿cierto? El paciente no tiene el dolor opresivo en el pecho, pero sí tiene las otras manifestaciones de bajo gasto. ¿Qué otro paraclínico se le ordenaría a ese paciente para descartar que sea un síndrome? O para saber si es un síndrome, ¿qué tipo de síndrome? ¿Qué otro paraclínico ordenarían en orden de priorización o de confirmación de ese cuadro clínico? Bueno, mientras Natalia nos comenta, entonces, Astrid, monitoría básica, cánula, acceso, paraclínicos, rayos X y fármacos. ¿Listo? Monitoría, apoyo de oxígeno con cánula, acceso, paraclínicos, rayos X, medicamentos. ¿Listo? Cuéntame, Natalia. ¿Qué otro paraclínico sería ideal para saber? Ajá. Por ejemplo, que el paciente esté con una angina, pero la angina sea estable. Sí. ¿Qué otro paraclínico le ordenaríamos? Y ya vimos los paraclínicos, ¿no? Bueno, de esos que ya vimos. De esos que ya vimos. ¿Cuál crees tú? ¿Qué se te ocurrió en la cabeza, primeramente, cuando te pregunté qué paraclínico? ¿Una tomografía computarizada? ¿Un TAC? Bueno, la tomografía axial computarizada te indicaría, por ejemplo, si hay un taponamiento, si hay un agrandamiento de una cámara cardíaca, si de pronto hay un objeto extraño intracavitario, y ya sería un medio como muy avanzado, ¿sí? Y sería, por ejemplo, en el paciente revascularizado, en el paciente con reemplazo valvular, ¿cierto? Pero como él es un paciente que consulta por urgencias, ¿cierto? Que está cursando con un cuadro clínico sintomatológico de síndrome, pero pues que los biomarcadores fueron negativos, que el electro no tiene nada, pero aún así mantiene cierta clínica, ¿cierto? De signos de bajo gasto. El siguiente paraclínico, que ya se podría manejar por consulta externa o en hospitalización si lo vamos a estratificar, o en una UCI coronaria intermedia, sería un eco-TT, un eco trastoráxico o un ecocardiograma, ya sea trastoráxico o trasesofágico, que ya sería un poquito más específico. Si el eco me indica que no tiene isquemia, recuerden que el eco nos da fracción de eyección ventricular izquierda, entonces decimos que el tratamiento del paciente es solo médico y que efectivamente hay una angina que es estable. Pero cuando el eco nos indica que hay una isquemia positiva, ¿cierto? Es una angina que puede cursar o puede progresar hacia una angina inestable y que requiere de cateterismo y angioplastia o cirugía vascular para permeabilizar ese vasito que tiene cierto grado de proporción ocluido o taponado, para que me entiendan un poquito. ¿Listo? Bien, Natalia. Vale, profe. Bien, chicos. Muchas gracias, Natalia. Vale. Bueno, entonces, Natalia Hernández Barragán. Los Holter son solo para trastornos del ritmo, cuando es por actividad eléctrica. Y recuerden que el síndrome coronario, la disfuncionalidad inicial del paciente es por daños estructurales de las cámaras cardíacas, es decir, función de bomba. ¿Puedes activar audio, porfa, Natalia? ¿Listo, Rosana? ¿No tienes audio? Bueno, voy a lanzar la ruleta y algún compañerito, Dumar, que es nuestro monitor, me dice cuándo parar
Y te asigno entonces si es una penitencia, si es un chiste, si es lanza de nuevo o si es pregunta. ¿Listo? Vale, profe. Listo. Entonces ahí vamos. Tú me dices, Dumar. Listo. Pregunta. ¿Listo, Natalia? ¿Sí? Ok, gracias, Dumar. Vale, Listo, profe. entonces ya cuando tenemos una angina, ¿verdad? Y especialmente cuando es una angina inestable, que es la que consulta nuestros servicios de urgencias y que ingresamos a salas de reanima y que monitorizamos y que manejamos, dependiendo pues si ya es un infarto o si está o si es inestable, nosotros brindamos unos medicamentos que son los medicamentos de primera línea. Esos medicamentos de primera línea lo que van a hacer es degradar o diluir el trombo, evitar trastornos intracavitarios de tipo trombótico o tromboembólico, o sea, que se formen, se consoliden, que migren o viajen. Y lo otro, mejorar la oxigenación del paciente, ¿verdad? En la terapia antiplaquetaria del manejo inicial del síndrome coronario inestable o ya en infarto, la terapia antiplaquetaria, ¿qué fármacos incluye? Natalia. ¿Qué fármacos incluye? En la antiplaquetaria solamente. Hasta ahora vamos en la antiplaquetaria. ¿Qué fármacos incluye? Otra vez, entonces, en el manejo inicial del síndrome coronario con elevación o inestable, que es la angina inestable, el manejo inicial que tiene como objetivo los que mencioné, en la terapia antiplaquetaria, ¿qué fármacos de elección utilizamos? Solo los fármacos. No es necesario las dosis. Antiplaquetarios, o sea, las plaquetas van a intervenir en la función de las plaquetas. ¿Algún otro? Natalia. Natalia está participando. Natalia. Listo, entonces, los beta bloqueadores, como su nombre lo dice o su etiqueta lo refiere, es un beta bloqueante selectivo. Son beta 1 o beta 2, no son antiplaquetarios. ¿Listo? Los IECA son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y hacen parte de los antihipertensivos. Los ARA2 también hacen parte de los antihipertensivos. Las estatinas intervienen en la formación de la placa lipídica. ¿Listo? Entonces, antiplaquetarios, o sea, los que van a intervenir en los procesos de consolidación y de funcionamiento de las plaquetas, o sea, evitan que se forme el trombo, son, entonces, usted mencionó alguno, pero en orden de prioridad son la aspirinita o el ácido acetilsalicílico, que se utiliza pues en aquellos pacientes que tienen un evento de novo, que no tienen un antecedente de base. El clopidogrel ya se utiliza en pacientes mayores de 75 años con un efecto de base o cardiovascular o anginoso previo, ¿cierto? Y el plasugrel que se utiliza, o sea, el plasugrel reemplaza el clopidogrel cuando está indicado en pacientes que son diabéticos, que tienen algún grado de reactivación o de interacción con el clopi, especialmente aquellos pacientes que consumen omeprazol o que tienen antecedentes de trombosis del stent. En ese caso, el plasugrel reemplaza el clopidogrel. ¿Listo?
Entonces, de ASA, de primera línea, manejamos 300 miligramos de impregnación. ¿Listo? Es un antiagregante plaquetario, tiene un periodo de actuación de 30 a 40 minutos, disminuye o concentra o regula los niveles plasmáticos y la acción máxima de lo que son las plaquetas en una hora, bloquea como tal las ciclooxigenasas y disminuye la producción de tromboxanos. Entonces, de elección en primera línea, aspirina o aspirinita, la chiquitina, 300 miligramos sublinguales. En pacientes con las condiciones previas, el orden de administración son Clopi y Plasugrel. ¿Listo? Los demás o los otros medicamentos que utilizamos ya se utilizan en pacientes que son revascularizados, que son reperfundidos, que son reemplazos y que ya vienen con una enfermedad coronaria de base, con una disminución de oxígeno y con una lesión tisular cardíaca de base, o ya los crónicos. De resto, el orden va en el que comentamos, o sea, en urgencias. Sublingual hace como manejo antiplaquetario, ¿listo? Y si hay alguna factor de riesgo de base, como les comentaba, el Clopi, y si el paciente presenta algún tipo de reacción al Clopi, reemplazamos por el Plasugrel. ¿Listo? Señora Luisa, ¿hablaste por ahí? No, pero ya respondí que era para preguntarle por qué se reemplaza el Clopi. ¿Listo? El ticagrelol ya es para el manejo ambulatorio. Una vez el paciente es revascularizado, intervenido, estratificado, diagnosticado, ya es para el manejo en casa, porque ellos tienen un tiempo de impregnación y de actuación, mientras que el ASA no. Por eso es el medicamento de primera línea, o sea, cuando el paciente está en angina inestable o se está infartando. Sublinguales, ¿listo? Antiplaquetario sublingual, 300 miligramos sublingual. De mantenimiento hospitalario ya son 100 miligramos día, o sea, el manejo antiisquémico, pero pues no he llegado hasta ahí, hasta ahora voy en la terapia antiplaquetaria. ¿Listo? Listo. Siguiente, a ver, por acá. Núñez, Luisa Fernanda. Luisa fue la que habló, Luisilla. Núñez Gutiérrez, Luisa Fernanda. No, profe. ¿No? Ah, ya, listo. Entonces lo mismo. Núñez, lanzo la ruleta y tú me avisas, ¿vale? Listo, Igual profe. vamos a hacer un indagar en el chat que ya en un momentito yo sigo respondiendo y retroalimentando. Me avisa, Luisilla. Sí, señora. Listo, profe. Pregunta, Luisilla. Señora. Ya arrancamos con lo que es la terapia antiplaquetaria. En la terapia anticoagulante, ¿qué fármacos de elección utilizamos en la terapia anticoagulante? ¿Listo? No sé, Natalia, realmente no sé por qué no les dan medicamentos en angina inestable. No me ha sucedido, realmente no me ha sucedido. Yo ante un evento de angina inestable con signos y síntomas de bajo gasto, administramos el manejo antiisquémico de primera línea, porque es un riesgo, siempre y cuando el paciente presente la clínica. Claro que hay algunos pacientes que hacen conversivos o son hipocondriacos y realmente no lo ameritan o se asocian a un cuadro clínico diferente al coronario. Recuerden que por eso hacemos o realizamos los 4 pasos diferenciales del síndrome a otros síndromes. ¿Listo? Está el síndrome de Guillain-Barré, está el síndrome de encefalopatía urémica, está el síndrome, entonces hay que tomar en cuenta esos 4 pasitos para certificar. Si efectivamente en esos pasitos se identifica que el paciente no tiene CAGE que demuestre, no tiene clínica que demuestre, no tiene paraclínicos que demuestren, ¿cierto? No es un síndrome, se descarta un síndrome coronario y se maneja como una enfermedad coronaria vascular. Luisa, ¿era Luisa? Núñez, cuéntame ya. Heparides, ¿no, profe? ¿Listo?
Sí, profe, es que heparinas, pero no sé. Natalia, ¿listo? Hola, ¿me ¿Listo, escuchan? señora? Entonces me dijiste cuál, Luisa. Heparinas. Heparinas. ¿Cuáles heparinas? Porque yo conozco un montón de heparinas. Empecé a hiperventilar. ¿Cuáles heparinas? Entonces, los fármacos de elección, ¿cierto? Si el paciente no fue sometido a una terapia, si el paciente no fue sometido a un procedimiento o va a ser sometido a un procedimiento de reflexión, nosotros utilizamos heparinas no fraccionadas y heparinas fraccionadas. En las heparinas no fraccionadas, o sea, lo que es heparina sódica, nosotros utilizamos la heparina sódica cuando el paciente está en ventana. Cuando el paciente está en ventana, que lo vamos a ver pues más adelante, utilizamos este tipo de heparinas, es decir, la heparina sódica que viene por 25.000 unidades, 5.000 unidades por ml, el vial viene por 5, utilizamos esa. ¿Por qué? Porque él está en ventana, o sea, de manejarlo, ya sea hemodinámicamente o farmacológicamente, para generar un efecto de lisis de los coágulos o de los émbolos o de los trombos intracavitarios que pueden pasar o se pueden presentar. Cuando es la heparina no fraccionada, utilizamos un bolo de impregnación inicial que va de 60 a 80 unidades por kilo. La dosis máxima del paciente o la dosis máxima de esta heparina son 5.000 unidades. Se administran en infusión, no la administramos subcutánea, sino ya la pasamos en infusión porque es una fase crítica y aguda de manejo. Las infusiones van por unidades por hora de 12 a 18 unidades por kilogramo hora, o sea, como yo programo la bombita. Se buscan obtener o cómo manejamos los rangos de esa infusión de heparina. Siempre las manejamos teniendo controles de la función de anticoagulación, es decir, el PTT especialmente, vamos a mantener un PTT entre 1,5 y 2,5 al control inicial del paciente, o sea, de cuando ingresó. Vamos a mantener un INR que no supere los 1,5 o los 2. Vamos a inhibir el factor XA y la trombina desde la cascada de coagulación. Está indicado básicamente cuando los pacientes se encuentran en una fase de urgencia, probablemente requieren de llevarse a procedimiento. La infusión de la heparina pues no debe tener una durabilidad más de 48 horas por el riesgo de trombocitopenia o trastornos de coagulación. Y es solo el manejo inicial agudo, la heparina sódica, que son las heparinas no fraccionadas. Las heparinas fraccionadas, como la heparina de bajo peso molecular, dentro de las que encontramos enoxaparina, deltaparinox, esas heparinas ya las utilizamos en el manejo hospitalario isquémico, o sea, ya de mantenimiento, manejo antiisquémico. Tenemos la anticoagulación plena y la profiláctica. La anticoagulación plena es la que ya se le indica al paciente que cursa con el síndrome coronario y está por estratificación. Esa anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular, que idealmente arrancamos con enoxaparina, la dosis va 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Este tipo de heparina pues no requiere un monitoreo continuo, está indicada en pacientes que no tienen algún compromiso renal por su metabolismo. Si es un paciente renal, se suple la heparina de bajo peso molecular por heparina sódica porque su metabolismo afectaría pues la funcionalidad renal y la eliminación en el paciente renal. También en el reemplazo de la enoxaparina utilizamos el deltaparinox. El deltaparinox ya se utiliza en pacientes que han hecho sobreanticoagulaciones farmacológicas más de el objetivo terapéutico deseado, es decir, cuando los niveles son subterapéuticos de INR y de PTT y que vemos que pues no se logra ajustar una heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina en ese paciente. Entonces se ajusta y se reemplaza por el deltaparinox. El deltaparinox pues tiene una vida media útil más prolongada a nivel sanguíneo, su metabolismo es lento, las dosis son menores y por ende pues el paciente tiende a hacer menos reacciones de sobreanticoagulación a este fármaco. Del deltaparinox utilizamos dosis de 120 unidades por kilogramo y también como es plena sería cada 12 horas. ¿Vamos bien hasta ahí?
importantes, la heparina Profe. fraccionada, que es la heparina sódica, en fase aguda debe administrarse por vía endovenosa, por infusión, unidades por kilo hora. Se debe tomar un control o hacer seguimiento de los paraclínicos o pruebas de coagulación, especialmente el PTT, idealmente cada 6 horas, cada 4 horas. Las de bajo peso molecular ya se administran subcutáneas, no son endovenosas, es para el mantenimiento isquémico pleno. Utilizamos 2 dosis al día y la dosis, como les comentaba, de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Señora. Señora. Profe, va a ser un tris rápido, pero en o sea, esas heparinas no fraccionadas, el control de las PTT es de 0,5 a 2,5. No sé de qué me estás hablando, Astrid. Profe, De las heparinas de bajo peso molecular. Sí. Es o que de las- tú dijiste el control de los factores de coagulación, entonces dijiste la ¿Cuáles PTT se factores? tiene que tener en un rango, se tiene que Esos no manejar son de 5 a factores. 25, de 5 a Esos no son 2,5. factores. Esos no son factores de coagulación. Los factores de coagulación es 1, 1A, 2A, 2B, 3. Hay una vía intrínseca, una vía extrínseca, hay factor 8, factor 12, factor 11, factor 10, una vía común que es diferente a las pruebas de coagulación. Pruebas de coagulación, PT, PTT y NR. ¿Sí? De las pruebas de coagulación, el margen es cada 6 horas. Cada 4 a 6 horas cuando tenemos el manejo de heparinas no fraccionadas en infusión en fase aguda. Las heparinas de bajo peso molecular, lo que es la enoxaparina y el deltaparinox, básicamente ellos no requieren un control tan específico porque tienen un metabolismo más lento. ¿Por qué? Porque se administran por vía subcutánea. Entonces los controles se pueden hacer diarios, a no ser que se le esté ajustando el fármaco, la dosis de la heparina fraccionada. Pero pues son casos aislados. El resto de las heparinas que son fraccionadas no necesitan controles cada 6 horas o cada 4 horas, porque su metabolismo es un mecanismo de acción es más lento que el de las heparinas, en este caso pues la heparina sódica, que es la que manejamos en el ambiente clínico hospitalario, ¿sí? Astrid. Sí, profe. La endovenosa, la que administramos endovenosa en infusión, que es la heparina no fraccionada, tiene control cada 4 a 6 horas. Eso ya es protocolo institucional, máximo 6 horas. Las heparinas fraccionadas, o sea, la heparina de bajo peso molecular, no. Esa se sigue el control con el control diario que hacemos en el ambiente clínico hospitalario, porque se administran vía subcutánea, solo por la vía de administración. Mientras que la heparina sódica es endovenosa. La heparina de bajo peso molecular o la heparina que es fraccionada, sí se reemplaza en pacientes que tienen un factor de predisposición, especialmente por farmacocinética y farmacodinamia. ¿Cuál paciente? El paciente renal, en el que el metabolismo y la eliminación del fármaco no va a ser igual. Entonces, en esos casos, en lugar de administrar la heparina de bajo peso molecular, como enoxaparina, la reemplazamos por heparina sódica, pero entonces las dosis son inferiores y la vía de administración es subcutánea. Y el control sería igual, entonces se toman los controles diarios con los paraclínicos de rutina. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Profe, otra pregunta. En lo de la heparina de bajo peso molecular, la dosis era 1 miligramo por kilogramo 12 horas. Señora. En la dosis del paciente con heparinas de bajo peso molecular, la dosis es 1 miligramo. 1 miligramo por kilo. Por ejemplo, ¿cuánto pesas, Luisa? ¿50? No, profe, como 66. 66, 60 miligramos cada 12 horas subcutáneo. Sería el manejo antiisquémico del paciente con síndrome coronario. ¿Sí? Profe. ¿Listo, Luisa? Sí, profe, gracias. Ok. Señora.. Profe, es que yo me perdí ahí cuando dijiste, ¿cuál era la dosis? 1 miligramo por kilo. 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 1 miligramo por
Hay que hacer, bueno, en la heparina sódica, entonces lo primero es un bolo de 60 a 80 unidades kilogramo, que es lo que se hace impregnación. Esta heparina sódica se le puede dar máximo 5.000 unidades, ¿cierto? Luego dijiste que se programa, posterior a esto se programa la infusión de 12 a 18 unidades kilogramo. Primero la heparina sódica en la fase aguda del síndrome se administra en infusión. ¿Por qué? Porque necesitamos lo antes posible degradar o generar lisis en el trombo, ¿sí? Como la necesitamos en infusión, tú no puedes pasarla en un buretrol y ajustar factor goteo, ¿sí? Porque si tú no le llevas un control de la dosis, el paciente puede hacer un trastorno de coagulación y te puede hacer un choque hipovolémico hemorrágico. Así, pues, a grosso modo, en el manejo agudo crítico. Entonces, como eso puede ocurrir, tú no la puedes pasar así de chévere ni por factor goteo. Entonces, utilizamos una bomba de infusión. Las unidades de administración de la heparina sódica son unidades por kilo hora. Las unidades por kilo hora que se ajustan de heparina sódica van de 12 a 18 unidades en la bomba, lo que tú le programas. Es decir, cuando tú vas al horno de la cocina y le vas ajustando los grados de cocción, ¿sí? Tienes un grado de cocción mínimo y un grado de cocción máximo. Asimismo es la bomba de infusión. En cuanto a la heparina sódica, la dosis mínima va de 12, la dosis máxima va de 18 unidades kilogramo hora, o sea, en la programación de la bomba, ¿sí? Ahora, por dosificación del paciente, ¿cierto? Así como sabemos que la dosis mínima de la acetaminofén vía oral es de ¿cuánto? ¿Cuánto es la dosis mínima de acetaminofén por vía oral? En un paciente que no tenga una falla hepática o renal, ¿no? ¿Cuánto es la dosis mínima? Eso. ¿Y cuánto es la dosis máxima? Por hora, 1 gramo. Entonces, asimismo, es la heparina. Entonces, cuando tú la programas en bomba o en infusión continua, la mínima son 12, la máxima son 18. Pero a esas unidades por hora, tú no debes sobrepasar la dosis máxima, que son 5.000 unidades. ¿Sí? Ahora sí, o sea, no debes pasar, por ejemplo, en el acetaminofén, la dosis máxima de 1 gramo. Yo sé que le puedo dar 250 miligramos, yo sé que le puedo dar 500 por hora, yo sé que le puedo dar incluso hasta 1 gramo, pero más de ahí por hora yo no le puedo administrar porque estaría sobredosificando al paciente y te haría un síndrome por paracetamol o por acetaminofén o por Dolex. Asimismo es la heparina, tú tienes una dosis mínima de programación y una dosis máxima de programación en la bomba de infusión, pero no puedes sobrepasar las 5.000 unidades máximas. ¿Por qué? Porque ya te va a hacer los efectos secundarios por intoxicación. ¿Y cuál es el antídoto de intoxicación por heparina sódica? ¡Ay! ¿Cuál? ¿Listos? ¿Ahora sí? ¿Claros? Sí, gracias. Mafe, ¿listo? Entonces, sí, en el programa un mínimo y un máximo. O el acetaminofén, yo sé que me tomo un mínimo y un máximo. Entonces, en la bomba yo sé que es un mínimo y un máximo, pero que no debo sobrepasar las 5.000 unidades internacionales en el día. ¿Sí? Si administro por infusión dosis mínima 12 unidades por kilo o si administro por infusión máxima lo que son 18 unidades por kilo. Pero no debo sobrepasarlas. ¿Listo? ¿Claros? ¿Sí? Bueno, continuamos entonces el martes con beta bloqueantes ya como tal. El manejo o la dosis isquémica de manejo antiisquémico del paciente coronario para dar inicio a lo que son arritmias, ¿vale? Bueno, chicos, muchas gracias.